Luz de la verdad. Saludos, bienvenidos de nuevo a estos estudios que hemos comenzado, estudios de escatología a nivel 1. Recordemos la terminología de la palabra escatología. La palabra escatología es de origen griego, escato, que significa lo último, lo final, lo postrero, lo que se espera o lo que ha de venir. Y luego, logía, expresa estudio de las cosas que han de venir, discurso de lo final, tratado de lo último, relacionado con lo postrero, lo por venir, lo que va a acontecer y lo que se espera, es decir, los últimos eventos. Se entiende como estudio y profecía de las últimas cosas, de los últimos sucesos, eventos y acontecimientos finales. Oremos al Señor pidiendo de su luz y de su sabiduría para que el Señor nos ayude a entender y a comprender los misterios que Dios tiene preparados para esta sociedad, para estos tiempos y para los tiempos venideros. Señor, queremos acercarnos a ti confiadamente, al trono de tu gracia, para hallar el socorro, la sabiduría y la prudencia para andar en tus caminos, para tener un corazón dispuesto, una mente abierta y un espíritu para poder discernir los tiempos y sobre todo para el tiempo que nos ha tocado vivir. Estos tiempos donde están aconteciendo tantas cosas y tu palabra nos muestra que las señales de los últimos tiempos están relacionadas con las pandemias, con la economía, con el cambio climático, con el cambio social, con el carácter de los seres humanos. Queremos poner nuestras vidas en tus manos. Que tu palabra alumbre nuestro camino, que tu espíritu nos guíe a toda la verdad. Gracias por cada oyente y pido tu bendición sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Estamos viendo la escatología de forma universal, las preguntas trascendentales del ser humano, la primera lección. ¿Qué pasará en el futuro? ¿Qué habrá después de la muerte? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? ¿Cuál será el final de la humanidad? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué es la muerte? Preguntas trascendentales que se han preguntado todos los hombres y mujeres a través de la historia. Y respuesta muy poca o ninguna. Ahora Cristo ha dado respuesta a estas preguntas trascendentales, dejando una escatología personal, una esperanza en la resurrección después de la muerte, una confianza de cuerpos transformados a la imagen de Jesucristo, no como cosas en la naturaleza, y un lugar celestial, una ciudad celestial. La escatología bíblica de Jesús y de los apóstoles. La escatología de Jesús o escatología general o universal abarca al ser humano, a la humanidad, es decir, a esta tierra y al cielo que vemos. Jesús es el Señor, es decir, Dios mismo, conocedor de todas las cosas, ¿quién mejor que Él para escucharlo sobre la escatología? Conociendo los discípulos en el monte de los olivos, como hicieron los discípulos en el monte de los olivos. La escatología estudia los acontecimientos futuros con relación al plan de Dios para este mundo y para la vida de la Iglesia.
Estamos viviendo en una época donde se está dando señales que tienen que ver con las señales que Jesús profetizó. Necesitamos una palabra de luz, de ánimo, de confianza para superar cada noticia, cada acontecimiento que de forma global se está viviendo con esta pandemia. Ahí estamos nosotros incluidos también. El virus no entiende de nada, ni incluso ni de afecto, ni religión, ni espiritualidad. El virus está. Algunos ya han llamado a esta situación el Apocalipsis y sus plagas de los últimos tiempos. ¿Qué dice las Escrituras? El mismo Señor nos avisa que cuando, en Lucas capítulo 21, 28, nos dice así: cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué cosas? Pues las cosas que vamos a estudiar de aquí en adelante. Nos dice: ergíos y levantar vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Es decir, cuando nosotros veamos que se están dando acontecimientos escritos, profecías en las Escrituras, hay un consejo, y es de ergíos, y es levantar nuestras cabezas. Es decir, es ponerse en pie, levantarse si estamos sentados, despertar si estamos dormidos, alzar nuestra cabeza, ponerse en acción si estamos parados, es decir, dedicarse a la función, a la vida espiritual. Se están diciendo muchas cosas en las redes sociales en estos tiempos. De ahí la importancia de conocer lo que dice las Escrituras sobre estos tiempos y los últimos acontecimientos que nos reveló Jesús en sus profecías. Es bueno conocer bien los textos. La idea aquí es ver qué dicen los textos, los evangelios, las epístolas, las cartas, los profetas, sin entrar ni ponerse ningún traje ya usado por los hombres, que interpretaron y siguen interpretando la escatología, es decir, las palabras proféticas para los últimos tiempos. Ya veremos las escuelas que hay. Yo me voy a basar en la escatología de Jesús y sus apóstoles. ¿Qué dijo Jesús sobre los últimos tiempos? ¿Qué hablaron los apóstoles de los últimos tiempos? Sin olvidar la dirección, la luz que también transmite, por supuesto, los profetas del Antiguo Testamento. Mensaje escatológico en los evangelios. Está, por ejemplo, Mateo 24, Lucas 23, Marcos 13. Juan no va a hablar sobre estos acontecimientos, pero sí lo va a tocar Mateo, Lucas y Marcos. Mateo 24, del 1 al 14, nos dice así: son las señales antes del fin del mundo. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo será estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Para estudiar las Escrituras hay que sentarse, es decir, pasar tiempo, dedicar tiempo, horas, momentos. Escoger al Maestro. Ellos escogieron a Jesús. Nosotros podemos hacer lo mismo. Sentarnos a leer la Biblia y a escuchar a Jesús. Aparte del Maestro humano, tenemos otro más especial, que es el Espíritu Santo, que Él nos guía a toda la verdad.
Mateo 24, la lectura de este texto, después pasaremos a verlo y a estudiarlo. Tenemos la Biblia para leerlo ahora. Cuando Jesús salió del templo, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondió él, le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús y les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis, oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá peste, pandemia, hambre, terremoto en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriarán. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando Jesús salió del templo, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió él y le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Podemos ver cómo vienen momentos difíciles en los últimos tiempos, pero también sabemos las promesas de Dios para su pueblo. Promesa de compañía: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aprovecha, disfruta de la compañía del Señor. De ánimo, de fortaleza, de luz, sobre todo de guardarnos de todo lo que ha de venir, de llevarnos al cielo con Él y ser arrebatado antes de todas las cosas que van a acontecer. ¿Qué es lo que viene según este texto que acabamos de leer? Pues viene tres cosas. Una ola de engaño, donde incluso aún hasta los escogidos puede ser engañado. Una ola de violencia, donde el amor se enfriará mucho más. Y una ola de maldad. El carácter del ser humano será completamente cambiado, de las cuales sí tenemos que cuidarnos, porque esas olas sí las vamos a pasar en el tiempo que tenemos de vida. Jesús nos dice que estemos alerta y preparados. Entramos a estudiar el texto. Primera profecía cumplida. Los discípulos se acercaron a Jesús y le hacen tres preguntas. Estando él sentado en el monte de los olivos, el monte de los olivos está frente a Jerusalén y desde allí se divisa el templo o la cúpula que hay de la mezquita, que hace referencia al templo, se divisa desde allí. Si es por la mañana temprano, le está dando el sol del amanecer. Si es por la tarde, le está dando la puesta del sol y brilla como oro, resaltando en medio de la ciudad. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos.
le hacen tres preguntas. Una, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, ¿cuándo el templo será destruido? ¿Qué señales habrá de tu venida? ¿Y qué señales habrá del fin de los siglos, del fin del mundo? Jesús le va a responder a estas tres preguntas. La primera pregunta está relacionada con la destrucción del templo. El templo era una de las maravillas de esa época, levantado, reconstruido en una enorme planada alrededor por el rey Herodes. Desde lejos se contempla todo de mármol blanco, parecía desde lejos, pero era una capa blanca brillante con una luz del sol desde lejos, que brillaba desde muy lejos. Los sacerdotes le exigieron al rey Herodes y a su gente, le exigieron que todo el material estuviera antes de ser edificado. Es decir, todas las piedras tenían que estar trabajadas y allí en la explanada antes de empezar a edificar el templo. Además que fueran los mismos sacerdotes o levitas. Sacerdotes especializados para levantar el templo. La multitud de los sacerdotes se convirtieron en albañiles y carpinteros y tomó a su cargo el derribo y reconstrucción del santuario, tarea que fue llevada a cabo en 18 meses. Casi 10.000 trabajadores fueron empleados en los otros edificios. Tras 8 años de trabajo, es decir, 10 años antes de Cristo, el nuevo edificio se abrió al culto. Pero este monumental, que rivalizaba en sus vastas proporciones y magnificencia con las más bellas construcciones de la antigüedad, que sobrepasaba mucho incluso al templo de Salomón, solo se acabó en el año, presta atención, 62 o 64 después de Cristo. El monte del templo en sí tenía unos 62.500 metros cuadrados, el de Salomón. El área ahora conocida como el Monte del Templo cubre unos 145.000 metros cuadrados. Pues Herodes duplicó la plataforma artificial que tenía el templo de Zorobabel, ampliando los recintos sagrados hacia el sur y especialmente hacia el norte, donde la galería llegaba hasta la roca de Bariz y la Antonia. Cuando fui a visitarlo, bajé a la parte más sagrada, que está unos metros más abajo, y hay un pasillo de 500 metros con una anchura de 70 centímetros, a todo el recorrido del cimiento del templo. Unas piedras que son grandísimas, de 20 metros por lo menos de largo y de alto 4 o 5 metros. ¿Cómo pudieron llevar esas piedras hasta allí? Hablamos un poquito de la historia de los templos de Jerusalén. El primero fue construido en el siglo X a.C. por el rey Salomón, después de su construcción por Nabucodonosor a la vuelta del destierro de Babilonia. Los judíos construyeron el segundo templo. A la llegada de Herodes el Grande al trono de Judea en el año 40 a.C., Jerusalén fue transformada en una ciudad de palacio y edificio de estilos romanos. Herodes engrandece el templo y construye una grandiosa explanada, objeto de admiración de todo el mundo antiguo, y es la que podemos contemplar hoy día. Alrededor del año 19 a.C., el rey Herodes el Grande comenzó una masiva renovación y expansión del templo. Este fue prácticamente demolido y se construyó uno nuevo en su lugar. La nueva estructura es referida algunas veces con el templo de Herodes, pero generalmente se le siguió llamando el segundo templo. El templo de Jerusalén constituye el centro de la vida de los judíos
En el año 70 las legiones romanas, mandadas por el general Tito, destruyen a Jerusalén y al templo. Es el fin de la nación judía y comienzo de la diáspora de los hebreos. Recordemos, este templo estaba en la explanada del monte Morián, donde hoy día está la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. Como se indicaba antes, el primer templo fue construido por el rey Salomón para sustituir al tabernáculo como único centro de culto para el pueblo judío. Fue saqueado por el faraón Sisad en el año 925 a.C. y destruido por los babilonios durante el segundo asedio de Nabucodonosor II a Jerusalén en el año 587 a.C., mientras que el segundo templo, mucho más modesto, fue completado por Zorobabel en el año 515 a.C. y consagrados tras las incursiones paganas de los seleucidas, fue vuelto a consagrar por Judá el Macabeo en el año 165. Reconstruido y ampliado por el rey Herodes, el templo fue a su vez destruido por las tropas romanas al mando de Tito en el año 70, en el sitio de Jerusalén durante la revuelta de los celotes. Su principal vestigio es el Muro de las Lamentaciones, lo que hoy podemos ver, también conocido como Cotel o Muro Occidental. La escatología hebrea establece que el tercer templo de Jerusalén será construido. El fin de la nación judía y el comienzo de la diáspora de los hebreos. La nación de Israel estuvo en la diáspora, es decir, fuera en todas las naciones del mundo había judíos, hasta el año 1948, que se establece el Estado de Israel como nación. Vuelven muchos judíos de todas las naciones, compran el terreno, compran la tierra a precio de oro. Y cuando se establece el Estado de Israel, enfrenta varias guerras que salen ellos vencedores. Y con el tiempo florece el país hasta el día de hoy. Hoy día se espera el momento de levantar un nuevo templo y volver la vida de antes a los sacrificios. El Instituto del Templo se esfuerza para hacer que el tercer templo sea una realidad para Israel y el mundo entero. Es hora de botar, dice, es hora de botar nuestros pies y enviar un mensaje claro al mundo de que realmente creemos que el monte del templo es nuestro. Realmente esperamos y rezamos por momentos de paz y armonía mundial sin paralelo con la construcción del tercer templo. Pablo nos habla que el anticristo se sentará en el templo. Y ahí tenemos que ir a 2 de Tesalonicenses capítulo 2:2, que nos dice así: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Algunos dicen que este templo es un templo espiritual, otro que eso fue ya historia. Otros creen que será realidad, es decir, literal, tal como lo dice Pablo, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Se cumplió la profecía, y si se cumplió la profecía que el templo sería destruido piedra a piedra, yo creo que se cumplirá las siguientes profecías. El templo fue derribado. Hoy día Israel cree, la mayoría creen, que se levantará el tercer templo. Hay un instituto llamado Instituto del Templo
que lo tienen todo preparado ya para cuando sea el momento. Ellos esperan que haya una paz mundial donde puedan edificar el templo. Hay un solo problema, que la mezquita está en el lugar del templo. Pero ellos esperan de que Dios moverá todo eso y que su templo será levantado. En segundo lugar, nos dice las Escrituras, 24:4. Respondió Jesús y le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañará. La segunda profecía es, mirad que nadie os engañe. Recuerda que viene una ola de engaño. Desde el siglo XX hasta aquí han surgido muchos falsos Cristos, personas que ocupan el lugar de Cristo. Cada día se levanta y dice, yo soy Jesucristo. Ha surgido muchas personas que a través de la historia han querido ocupar el lugar de Cristo. Algunos hasta se han crucificado. Lo malo que no han resucitado, pero sí han llegado a eso. Pero sí se espera uno que actuará y se manifestará como Dios aquí en la tierra. Tendrá poder para hacer milagros, prodigios y señales. Le seguirán mucha gente, incluso le adorarán como si fuera Dios. Eso lo revela en Apocalipsis capítulo 13, 8. Y le adorarán todos los hombres de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. La adoración será universal. Solo los redimidos no le adorarán. Pero sí este falso Cristo tendrán poder, se vestirá de poder para hacer señales, milagros y prodigios, incluso a resucitar los muertos. La ola de engaño será cada vez más grande, arrastrando a muchos creyentes. ¿De qué será esa ola? Esta ola está compuesta de indiferencia a Dios, de ganas en la vida espiritual, frialdad, falta de conexión con Dios, nula la relación con Dios, mucha con nosotros mismos o con los demás, pero poca con Dios, no imitando al salmista que se levantaba por la mañana y encomendaba su camino a Dios y esperaba en Dios para que Dios guiara sus pasos, para que Dios le diera fortaleza, para que su gracia estuviera con él, para que fuera el día bonito o el día desagradable o el día oscuro, tuviera la sabiduría, la prudencia y la templanza para poder enfrentarse en paz y en victoria. Esta ola estará falta de relación con la palabra. Recuerda que engañarán aún a los escogidos, a los que no conocen bien la palabra de Dios. Falta de relación con la palabra. La lectura cercana a la palabra de Dios, donde te introduce en ella y el Espíritu te guía y te lleva y te alimenta y te alumbra y te fortalece con la palabra. La palabra de Dios, la que cambia, transforma la vida, la mente, el pensamiento de los seres humanos. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es la fuente que nos lleva a Él. Desconexión de la iglesia. No tener relación con los hermanos. El no escuchar la palabra de Dios. El no tener tiempo para alabar y bendecir al Señor.
Necesitamos una palabra específica, clara, que alumbre nuestro interior, que nos haga salir de nuestras oscuridades, que nos dé la paz en medio de las tormentas. Relaciones mundanas, con personas que no tienen a Dios, que no creen a Dios y que incluso le niegan. Esta ola estará lleno de todas estas cosas. Sabio en su propia opinión por encima de las Escrituras. Orgullo, vanagloria, reverdía, altivez, yo. Esta ola sube muchos metros, inflamada por el Dios de este siglo. Consejo de Jesús, para poder estar erguidos y levantar nuestras cabezas. Lucas 21, 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, es decir, cuando esta ola comience a levantarse, erguíos y levantar vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21, 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros como aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Jesús nos aconseja que el mejor guardián de nosotros somos nosotros mismos y nosotros conectados con Dios. Por eso nos dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de comida, de alimento, siempre pensando en eso, de embriaguez, alcohol, que te llena, de afanes de esta vida. Si tan involucrado en las cosas de este mundo, que nos coja de sorpresa, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la tierra, cuando menos te lo esperes, en el momento menos esperado. Como ladrón en la noche, así vendrá el Señor. Desde aquí te animo a que levante tu cabeza, a que vaya desmontando esa ola tan fuerte de frialdad, de lejana, de indiferencia, de falta de conexión, de falta de lectura de las Escrituras, de falta de la sensibilidad espiritual, que vaya bajando esa ola, no la deja que suba, hasta que llegue a saturar tu vida. Y cuando te pregunte, ya ha pasado el día, no te ha conectado con Dios, ni te ha conectado con las Escrituras, la palabra que alumbra tu interior y que te fortalece en medio de las dudas, en medio de tantas opiniones de este mundo, en medio de tantas palabras, tantos maestros, tantas profecías, tantas cosas que ofrece este mundo. Necesitamos esa palabra de luz, de paz y de descanso. Por eso Pablo aconsejó a la iglesia de Tesalónica, segunda Tesalonicenses capítulo 2, 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado. Pablo exhorta a los hermanos que no se dejen mover fácilmente en el modo de pensar, es decir, en el modo de creer. Mantente firme en la palabra de Dios, en la doctrina que has abrazado, que has recibido, y que es una doctrina sana, es una doctrina exacta, correcta, verdadera. Y damos gracias al Señor por nuestro hermano Manuel Espejo, que nos enseñó esa doctrina sana,
correcta, verdadera, en la cual podemos abrazar con toda tranquilidad, porque es una doctrina que está basada en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios. Pablo aconseja de igual manera a los hermanos que no cambien la forma de pensar, sino que se quede pensando lo mismo. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, por las cosas que nos digan, las cosas que puedan surgir en estos últimos tiempos. En el sentido que el Señor ya está cerca, que el Señor ya ha venido, o que eso es historia, o que eso es espiritual, o que esos son cuentos de la antigüedad, como muchos dicen hoy día. Nadie os engañe en ninguna manera. No te dejes engañar por esta ola que viene. Mirad que nadie os engañe, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, que lo dirán y engañarán aún a los escogidos. Te animo en el nombre del Señor a que conozca cada día más la palabra de Dios. En estos tiempos que estamos viviendo, donde Pablo nos dice que la noche está avanzada y que se acerca el día, que levante tu cabeza, que disponga tu corazón, que busque la sensibilidad del Espíritu para ser guiado por Él. Conoce la Escritura, conoce la palabra de Dios, conoce la escatología para estos tiempos. Lee el discurso de Jesús, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, todo relacionado con los últimos tiempos. Las 3 preguntas al Señor. Dinos cuándo será estas cosas. ¿Qué señal habrá? A conocer las señales, y una de ellas estamos estudiándola ahora en estos momentos, de la ola de engaño, de los falsos profetas, de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas que se están transmitiendo a través de Internet o a través de esos falsos profetas. Llénate de la palabra de Dios, conoce la escatología, empieza a profundizar. Llénate, que la luz de la palabra alumbre tu vida. Hasta aquí la lección segunda de escatología. El templo y su profecía cumplida. Si el templo fue derribado, como dijo Jesús, se cumplió, además se cumplió en esa generación, confirmándolo. Si se cumplió esa, se cumplirán las siguientes. La ola de engaño, el aviso del Señor a estar en alerta. Bendiciones. Si te surgen algunas preguntas, las puedes dejar escritas en el canal. Material del recurso, la Biblia, página de Ateneo Mercantil, Enciclopedia Libre, Wikipedia y página del Instituto del Templo. Bendiciones. Que Dios te bendiga mucho en este año nuevo, y como comienza nuevo, te pueda poner nuevas metas de estudiar la palabra de Dios. Bendiciones.